Buenos días, alumnos. Les habla su profesor Ricardo Luis Riquelme Silva. Evidentemente no es una clase presencial, pero queremos acercarnos más a la realidad debido a las circunstancias, a la coyuntura que estamos viviendo y que no podemos permitir seguir más el contagio. Por eso que estamos ahora trabajando de esta forma. Esperemos llegar al 100% tal vez es imposible, pero llegar a que ustedes nos entiendan siempre y cuando ustedes presenten la concentración necesaria para poder aprender. Bueno, señores, hoy día vamos a avanzar el tema del curso de química. El primer tema que es el método científico. Ustedes dirán, oiga, pero ¿qué es el método científico? El método científico es un proceso. Es un proceso, ¿por qué? Porque está compuesto por fases. Es un proceso netamente razonable. ¿Por qué? Porque utilizamos la razón. Existen dos clases de métodos. Un método experimental y otro método que es el científico. El experimental es el que no razonamos, sencillamente hacemos las cosas no sabiendo qué resultado vamos a obtener. En cambio, el científico es el que tenemos que observar, analizar, cuestionarnos para llegar a un resultado óptimo. Por decir, oiga, y en todo caso va a ser efectivo el método científico en todas las acciones, en todas las situaciones de nuestra vida. En estos momentos que ustedes están en su casa también utilizan el método científico. Ustedes no saben, pero sí lo utilizan. Todos utilizamos a cada momento el método científico. Un ejemplo les digo, por ejemplo en los negocios. Oiga, yo quiero poner, por ejemplo, digo, ¿qué es lo que sucede? La plata todos los días sale, pero solamente un día al mes entra, ¿no? Que es el día que nos pagan. Pero queremos más bien que no sea así. Queremos que también, así como sale, también que entre el dinero. ¿Y cómo vamos a conseguirlo? Vamos a conseguirlo, por ejemplo, por decir, quiero hacer un negocio, una tienda. Oiga, quiero poner una tienda, pero primero tengo que analizar el diagnóstico situacional de la zona. ¿Cuántas tiendas hay? ¿Qué puedo vender? ¿Qué hace falta que esas tiendas no tengan? A lo mejor hay un colegio cerca a mi casa. ¿Y qué es lo que hago? Tengo que utilizar, por ejemplo, vender cosas que el colegio necesita. ¿No es cierto? Entonces, tengo que ver toda esa situación. A lo mejor hay una empresa al costado de mi casa. ¿Qué es lo que hago? Entonces voy a hacer comida. Voy a hacer almuerzos. ¿Para qué? Para darle. Primero le ofrezco, ¿no? Y poco a poco ellos van a llamar, uy, qué rico vende ese señor. Entonces así voy a probar otro más. Entonces, y comienzan a pedir, y otros así sucesivamente. ¿De dónde almuerzas? No, el señor me trae. Así te trae. ¿Qué tal con la comida? Es rico. ¿Y cuánto cuesta? Sí, está cómodo, está bien. A ver, comienzan a pedir. Se dan cuenta cómo sale. Pero uno tiene que primero analizar, visualizar qué es lo que puede hacer. Tiene que ver el diagnóstico situacional de la zona. Por decir, me compro una computadora. Oiga, pero una computadora me van a decir, son distintas a una que otra. Tal vez tiene más RAM, ¿no? Tiene más programas. ¿Qué programa le puedo acceder? Por decir, en esta situación de educación virtual, hay muchos que tienen computadora, pero no tienen una cámara. Y entonces, ¿cómo van a hacer una clase sin cámara? Muchos utilizan el celular, así como yo lo estoy usando. Pero también las computadoras tienen una camarita que también se puede utilizar. Miren, esas cámaras.
Pero estas camaritas, que lo que pasa son antiguas, hay que comprar más bien las HD, las nuevas. Pero uno, ¿de dónde iba a pensar que iba a pasar todas estas situaciones? ¿Se dan cuenta? Nos agarran sorpresivos en estos momentos. Y uno hay que utilizar la forma más adecuada. Miren alumnos, entonces, volviendo al tema. El método científico ustedes también lo están realizando a diario. ¿Cómo? Por ejemplo, han visto la forma como conectarse para llevar sus clases. Algunos dicen, no tengo computadora. Oiga, no tengo laptop, pero tengo celular. Ojalá que mi celular tenga las megas adecuadas, y comienzan a ver si se puede descargar. Otros no pueden porque su celular no tiene esas megas. Entonces, ¿qué piden para que se mande, por ejemplo, las clases a su WhatsApp? ¿No es cierto? Y ustedes ya pueden verlo, ¿no? Esas situaciones. Otros tal vez por fotos, en fin, se las ingenian de una u otra manera, en el sentido de que puedan realizar una buena labor que les sirva a ustedes, porque de lo contrario se dan cuenta, un año perder también es bien fastidioso. Ahora, ustedes saben que el método científico lo vamos a tener que usar también todos. Bueno, nosotros lo utilizamos a diario utilizamos. En cada acto que tenemos en nuestra vida utilizamos el método científico. Miren, por ejemplo, ¿qué es lo que he tenido que hacer para presentar su trabajo del método científico? En diapositivas, en PowerPoint he colocado, y es más, también ustedes tienen sus ejercicios. Acuérdense que esto va en el cuaderno de química. Tienen que tomar nota de todo. No me van a decir, pero profesor, yo no puedo escribir, no puedo sacar copia. Escúchenme, alumnos, jamás pido que me peguen en el cuaderno. Aprendan a copiar. Copien todo eso. Me ilustran su tema y me resuelven sus ejercicios. ¿Ya? Me resuelven sus ejercicios. Pero no quiero que me peguen. No me gusta un cuaderno pegado, a no ser que sea exámenes nada más. Pero en este caso, ya saben, ven su trabajo y lo resuelven de esa forma. Seguidamente, en su mismo cuaderno lo presentan, por si acaso. Lo presentan esto porque voy a revisarlo. Todos los ejercicios reviso, siempre hay nota. Nota de cuaderno es hasta 16, nota de exámenes hasta 20. Ya veremos la forma como vamos a tomar los exámenes, pero de que se va a tomar también. La cosa es que ustedes tienen que aprender, tienen que todo lo estudiado, aprenderlo. Bueno, muchachos, entonces, por decir, tengo este objeto, yo no sé qué es lo que hace. Tengo que primero observo, toco, escucho, utilizo todo mis sentidos. ¿Por qué? Porque tengo que recopilar datos de todo lo observado. ¿Qué es? Si es plástico, si es vidrio, ¿qué es? Si pasa, no pasa el agua, ¿para qué sirve? Puedo, por ejemplo, por decir, observar cosas pequeñas. Miren, comienzo a colocar y me doy cuenta que sí, veo las cosas que son pequeñas se agrandan. Entonces, ahí viene ya después de la secuencia de observación, comienzo a colocar, formulo, por ejemplo, mis hipótesis. ¿Quiénes son mis hipótesis? Mis hipótesis son las preguntas que yo me voy a hacer. Ojo, esas preguntas pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Son enunciados. ¿Y cómo lo voy a corroborar? En el siguiente proceso, que es la experimentación. Ahí voy a corroborar si mis preguntas hechas están correctas o no. Si están
Si, por ejemplo, no están correctas, se desecha. Pero si una de ellas está correcta, quiere decir que ese proceso está yendo por un buen camino y vamos a ver qué conclusión nos da. Por ejemplo, yo puedo decir que esto puede ser para tomar agua, lo uso como vaso, lo uso como para hacer cuadrados. O mi otra pregunta es, ¿podría observar con este objeto cosas pequeñas, letras pequeñas? ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo una pregunta y eso lo llevo al campo de la experimentación. Y esa experimentación me va a decir, sí, tiene razón, es correcto. Entonces, ya puedo formular esa ley, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, eso es lo que nosotros podemos decir. Por ejemplo, en la casa tenemos un cuadro que queremos colocarlo, pero ¿dónde se verá mejor? Comienzo a analizar en qué sitio lo voy a colocar para que no moleste y que también quede bonito. Y veo un sitio adecuado después de haber observado, después de haber analizado, lo coloco. Voy al campo de la experimentación y veo que es correcto y queda bonito. ¿Se dan cuenta? Todo en este caso, todo es análisis. Pero el proceso más importante del método científico es la experimentación. Porque ahí me voy a dar cuenta o no me voy a dar cuenta de que si ha sido o no ha sido importante. Ojo, los otros procesos no es que dejan de ser importantes. Porque, por ejemplo, la observación. Si yo analizo, si no analizo, por ejemplo, si no observo bien, voy a tener preguntas equivocadas y ninguna certera. Entonces tengo que analizar, tengo que ver el diagnóstico situacional, tengo que preguntarme, hacerme una mayéutica, pregunta contra pregunta, ¿no es cierto? Tengo que hacerme varias cosas. ¿Para qué? Para poder saber si procede o no procede lo que está en mi mente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Un ejemplo, quiero poner yo un telescopio en mi casa. ¿Dónde lo voy a no lo voy a colocar en mi cuarto porque no voy a ver nada, ¿no? Tengo que ver el espacio, entonces tengo que ubicarme. Ojo, teniendo en cuenta que Lima generalmente es rodeada por muchas nubes. Es bien difícil encontrar. Aún en el verano es un poco fastidioso. Hay lugares específicos donde no hay tanta nubosidad y podemos ver. Por ejemplo, hoy por hoy, siendo cerca de las 11 de la mañana, ha salido el sol, pero sigue habiendo nubosidad. ¿Ustedes habrán viajado alguna vez en avión? Me supongo que sí. Habrán visto, por ejemplo, un día gris. Salen el avioncito cruza las nubes y ¿qué pasa? Ustedes ni siquiera se van a dar cuenta que cruzó las nubes, sino van a sentir un sol radiante. ¿Por qué? Porque ya no hay ese envolvimiento, ¿no?, de la ciudad de nubes. Y ahí es porque ha pasado ya las nubes. Entonces, esa es la situación. Ustedes tienen que analizar todos esos casos. Uno tiene que ver, por ejemplo, para irse a un sitio, tiene que observar, tiene que analizar. Hoy me voy allá, pero va a haber calor, ¿qué tipo de ropa voy a llevar? Imagínense que lleven chompas, sacos, todo llevan, y ese es un sitio caluroso. Por decir, me voy a Barranquilla, a Colombia. Ya me voy a ir, pero acá en Lima hace frío, me voy con mi misma ropa frío. Oiga, llego allá, es una zona caliente, tierra caliente. Ahí no hace nada de frío nunca. Siempre sale el sol y demasiado fuerte. ¿Se dan cuenta? Entonces uno hay que analizar, hay que observar, hay que preguntar, hay que llenarse de datos para poder ir a un lugar y estar tranquilo. En todo lugar, en toda ubicación que uno tenga, siempre va a tener que ver un diagnóstico situacional, cómo está las cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy por hoy, todos estamos en casa. Los médicos están haciendo bastantes cosas para ver cómo podemos derrotar a este virus tan pequeñito que nos hace mal. Miren cómo estamos desprotegidos la humanidad, que
un virus microscópico, ni siquiera lo puedo ver con lupa, tiene que ver con un microscopio, para que ese microscopio, ojo, ese virus ni siquiera es un ser vivo, no es un ser vivo, pero se dan cuenta, nos ataca y nos derrota, y no tenemos cómo ganarle la batalla, a no ser que se encuentre una vacuna, y esa vacuna es un proceso largo. No piensen que, oiga, ya conseguí la vacuna. No, eso lo tienen que primero experimentar en animales, a ver cómo sale. Tienen que esperar los resultados, por ejemplo, no solamente, ya, se sanó, muy bien, no, hay que esperar cuáles son las consecuencias de esa vacuna. Posteriormente se le da a los humanos voluntarios, claro, voluntarios no, sino que les pagan $4,000, $5,000 a cada uno, ¿no? Y de tal edad a tal edad le colocan. Y después observan esos resultados. Tienen que ver qué es lo que pasa. No vaya a ser que esa vacuna puede curar, pero a la vez puede resultar malo. ¿Por qué? Porque las consecuencias te puede dar otra cosa, otra enfermedad peor. Entonces tienen que esperar resultados. No se puede realizar a la loca las cosas. Por eso es un proceso, es el método científico, ¿no es cierto? Como les dije, también existe el método empírico, el método irracional, que se le llama, ¿no? Se le llama inclusive basado solamente en las experiencias. Ni siquiera es ¿cómo se llama? A mitad, o sea, tal vez la mitad de un método científico, sino solamente experimental, lo que una persona le puede decir a otra persona. Tal como surgió la química en el pasado. La química surgió no como ciencia, la química surgió tal vez como una hechicería, una especie de hechicería, ¿no es cierto? De brujería. ¿Por qué? Porque ustedes acuérdense, las antiguas personas que tenían, por ejemplo, utilizaban las plantitas para que esa persona, por ejemplo, pueda dormir, no tenga dolores, ¿no? Se llamaban pócimas, le decían, vamos a hacer esto para que duerma. Pero esos eran considerados como brujos, hechiceros, y más bien los quemaban. Hubo un tiempo que los quemaban, decían, este es brujo, hechicero, ¿no? De ahí vienen esos magos, dice abracadabra, y botan, ¿no? Candela, todo eso. Ese es un afán de un método basado solamente en las experiencias anteriores. Esta plantita me dio resultados, pero no es un método científico. Que después, con la llegada de ¿quién? De este francés, ¿cómo? Ustedes deben acordarse, el padre de la química. Ahorita se me ha ido, no me acuerdo bien, pero ya siguiendo la clase me voy a acordar. Pero ese transformó. ¿Cómo lo transformó? Porque antiguamente decían, hay un no sé qué que hace que las, por decir, las cosas puedan arder. Entonces, pero no sabían qué era. George Gestalt manifestó, esa era la teoría del flogisto. Y durante 100 años todos creían eso, le daban nombre de teoría del flogisto. Pero vino un científico y demostró que no era eso, que sencillamente era oxígeno. Porque si tú prendes algo y no hay oxígeno, nunca va a prenderse. ¿Quieres prender algo? Tiene que haber oxígeno, oxigenación para que el fuego pueda prenderse. Entonces ese es uno de los criterios que se da. Pero seguidamente, al igual como ello ocurrió, el método científico, como les digo, lo pueden utilizar todos. Por decir, un muchacho le dice a otro, oye, ¿te vas a presentar a la San Marcos? No, no te presentes, ese examen no vas a ingresar. Mira, y el otro pie dice, oye, no voy a ingresar. ¿Por qué no voy a ingresar? Si él ha acabado, pero tan difícil, le quita
todo el entusiasmo, dice, no, mejor no voy a postular porque no voy a ingresar. Esa es una experiencia que ha tenido esa persona, pero la experiencia que puede tener este muchacho puede ser diferente. ¿Por qué? Porque ese muchacho que no ingresó ¿por qué? Porque no estudió, se dedicó a jugar, se dedicó a todo lo demás, pero menos al estudio. Lógicamente dio un examen de admisión que no ingresó. Pero el otro muchacho se pone, analiza, observa, se llena de datos, hace un diagnóstico y comienza a decir, ¿saben qué? Yo voy a estudiar, voy a hacer mi horario, voy a estudiar, me voy a dedicar al estudio, no televisión, no celulares, no vida social, sencillamente al estudio durante ese tiempo. Resultados, me voy a la experiencia, a dar mi examen de admisión, ingreso. ¿Se dan cuenta? Son situaciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque primero se utiliza el método científico. Entonces el otro no, el otro se dedicó a hacer otras cosas, pero no lo hizo. Esas son las secuencias, la secuencialidad que se da, ¿no es cierto? Pero no surca el efecto respectivo. A ver, bueno muchachos, acuérdense que todas estas tareas no quiero nada pegado en clases, nada, absolutamente nada pegado en clases, todos ustedes lo van a ir resolviendo, escribiendo sobre todo, ¿no? Y si hay para ilustrar, lo ilustran. Si hay para ilustrar, lo ilustran como debe ser. Las preguntas que ustedes pueden hacerlo, me lo pueden hacer también me pueden colocar en el Classroom, ¿no? Ustedes creo que están entrando en el Classroom. De lo contrario, pueden llamar por teléfono, ¿no? Se le está dando estas clases, por ejemplo, virtuales. No estoy utilizando la pizarra ahorita porque no es necesario, porque es teoría. Pero de todas maneras, para evitar para no dejar en el aire algunas preguntas. La química como ciencia, a partir del año 1808, lo llevó adelante Dalton. Dalton con su teoría atómica, la primera teoría atómica. Por eso que se le considera a John Dalton se le considera el padre de las teorías atómicas. Pero el padre de la química se llama Antonio de Lavoisier. Antonio de Lavoisier es un francés. En el año 1700, en los años 1700, fue cuando hizo, con sus tremendos estudios y demostraciones, hizo que la química sea denominada como ciencia. Muchachos, me resuelven los ejercicios, no se olviden, me resuelven los ejercicios que están ahí. Los cuadros sinópticos me los resuelven. Está todo en el paquete que se les va a enviar. Primero, el video explicado. Segundo, el PowerPoint, donde están todas las anotaciones. Y tercero, las preguntas, el cuestionario. Eso se revisa, acuérdense muchachos. Muchachos, entonces, será para la próxima clase que nos toca. Hasta luego, nos estamos viendo.